nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Muy bien, bueno, mis estimados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículos 7 y 8. Recuerde que a partir del capítulo 3, el apóstol Pablo hace una advertencia a los hermanos en Filipos acerca de una amenaza que no solamente enfrentaban ellos en aquella época, sino que aún en nuestro tiempo lo sigue siendo. ¿De qué estamos hablando? De los falsos maestros. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, si ya lo tenemos, entonces vamos a leerlo juntos. Y dice la palabra de nuestro Dios, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, en esta noche, háblanos al corazón y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este estudio, Señor, que podamos aprender, que podamos recibir de parte tuya. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Le decía que el apóstol Pablo realiza una advertencia respecto a los falsos maestros. Ahora, los falsos maestros se caracterizaban y en la actualidad todavía se caracterizan por varios aspectos bien específicos. Uno de ellos es que tienen la habilidad de la elocuencia. Y se sostiene que todo, llamémosle, todo orador, todo predicador tiene la finalidad de persuadir o de convencer, sostienen algunos. Es condición que realmente no todos compartimos, aunque, repito, aunque algunos estudiosos, no necesariamente cristianos, sino seculares, sostienen de que todo orador tiene la finalidad de persuadir. Cuando hablamos de la predicación de la palabra de nuestro Dios, si bien es cierto, se procura presentar un mensaje claro, un mensaje ameno, pero la finalidad no es tanto venir y convencerlo a usted de algo, sino más bien exponer el mensaje de la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo, hermano, quien confronte nuestra vida, que sea el Espíritu Santo quien nos edifique, y si hay una persuasión, que sea Él persuadiéndonos a nosotros. ¿Por qué razón? Porque no se procura el bienestar o no se procura, digamos, no se promueve, el interés de un grupo, de una organización. No se pretende ningún interés, hermano, en algo o en alguien, sino solamente en Dios. Pero los falsos maestros utilizan la elocuencia para poder convencer respecto a puntos, hermano, específicos o enseñanzas específicas. Y si pudiéramos nosotros citar algunas cosas pues bastante lamentables en cuanto a la enseñanza de los falsos maestros, bastaría con recordar, yo hace poco preguntaba porque la verdad no me he percatado, si todavía ahí en el centro de San Salvador está una organización de origen brasileño que en diferentes países tiene nombres distintos. En algunos lugares de Sudamérica se llama Dios es Amor, aquí se llamaba Oración al Espíritu Santo, pero es la misma, ahí está todavía, ¿verdad? Es la misma.
es la misma organización. El detalle es que si usted se ha percatado o ha tenido conocimiento, que ellos procuran promocionar objetos como que fueran parte o como que tuvieran un valor divino, que el pañuelo ungido, que el aceite traído de Israel, que la rosa bendita, no la de Guadalupe, esa es otra, hermano, ¿verdad? Que la rosa bendita, que el manto de oración y un montón de objetos que lo presentan como una condición, llamémosle, divina o espiritual. Mis estimados hermanos, en primer lugar, en la Biblia nosotros no encontramos que se le dé valor a los objetos, porque los objetos en sí no son más que eso, que objetos, no son más que eso. Las personas, digamos en un afán, no lo voy a decir religioso, sino sentimental, cuando sabían que algún hermano, algún creyente iba a viajar a Tierra Santa, siempre le hacían algún encargo, le decía, mire, tráigame algo de Israel, aunque sea una piedra, tráigame de Israel. Hermano, y no recuerdo dónde leía que una persona había ido a Israel y que le habían encargado que le trajeran algo y al más no haber, pues se le olvidó. Y cuando vino al país, cuando regresó a su país, porque no sé si fue acá en El Salvador, y dijo, híjole, se me olvidó, ¿y cómo le hago? Y dice que ahí en su patio agarró algo, ¿verdad? Y agarró una piedrecita por ahí, y a la persona que le había encargado rigurosamente que le trajera algo, le dijo, esta piedra, le dijo, es de la tumba de Jesús allá en Israel. Así que te la trae. La persona encantadísima, me imagino que la debe haber puesto en algún lugar especial de la casa, casi venerando la piedra porque le dijeron que era de la tumba de Jesús allá en Israel y era del patio de la casa del fulano este, ¿verdad? Entonces los objetos en sí, hermano, no representan mayor cosa. En la tendencia cristiana o evangélica hubo un tiempo que se le dio un auge y un valor, por ejemplo, a la enseñanza del aceite, ¿verdad? Porque la carta a Santiago dice, está alguno enfermo, únjanlo con aceite, ¿verdad? El detalle es, mis estimados hermanos, de que para nosotros, para nuestra cultura, el aceite tiene una connotación muy distinta que en la cultura judía. En la cultura judía, cuando Santiago habla de que únjanlo con aceite, es porque el aceite también era como una forma de un tratamiento medicinal, no porque el aceite en sí tuviera algún tipo de poder. En el Antiguo Testamento, cuando se ungían a los reyes o a los profetas con aceite, hermano, no es porque el aceite diera poder, sino porque era una representación de la autoridad que les estaba siendo delegada de parte de Dios. Y el aceite de oliva, ¿verdad?, tenía diferentes usos, tanto en el uso médico, en el uso de combustible, porque las lámparas o el candelabro en el templo, el combustible era aceite de oliva. Entonces habían diferentes usos, pero para nosotros, yo no sé últimamente la verdad, pero para nosotros hablar de aceite, llamémosle, bueno, hablar de aceite puede tener un montón de significados, ¿verdad? El más común, aceite para cocinar. ¿Qué otra utilidad le da el aceite? Hablemos de aceite en general. ¿Qué otra utilidad? Todavía le ponen aceite a los niños, hermano. Antes los aceitaban todos los bichos. No sé si todavía lo siguen haciendo, pero aceite de bebé, ¿verdad? Si seguimos hablando de aceites, hermano, pues aceites para motores, ¿verdad? O sea, hablar de aceite es una condición tan amplia. Entonces, en Israel, el aceite, repito, hermano, podía ser utilizado como en el área de la medicina, podía ser utilizado en el área, como le decía, de combustión, ¿verdad? Para las lámparas. O sea, había diferentes utilidades, pero traer esa enseñanza del aceite, hermano, y creer que el aceite en sí tiene algún tipo de poder, ese es un problema. Y cuando alguien enseña eso apartado de un fundamento bíblico, es problemático, hermano. Es problemático, porque repito, en el Nuevo Testamento, Santiago es el que menciona, está alguno enfermo, únjanlo con aceite, nada más. Pero han habido enseñanzas, repito, que no están fundamentadas en la palabra
en donde asocian el aceite con todo. Con todo. Yo les he contado que un hermano con la esposa, ellos ya eran mayorcitos, y la señora tenía un pavor a los médicos. Tenía pavor, no le gustaba ir al médico. Y póngalo ustedes del lenguaje que quiera, Dios advirtiéndole, su cuerpo avisándole de un problema serio de salud. Ella se ponía mal, el esposo le decía, te voy a llevar al médico. Cuando iban camino al médico, se curaba milagrosamente, se curaba. Ya iba, o sea, solo ir al médico sin entrar, ya me siento mejor, vámonos. Para hacerle corta la historia, la persona por su descuido tuvo un derrame cerebral. Y pues es tanta la conmoción, ¿verdad? Cuando una situación tan difícil de esa sucede, porque la persona quedó en un estado vegetal. Y fue tanta la conmoción, y fue en un pueblito apartado de la ciudad, bastante apartado, que giran entre mitos, entre creencias. Entonces comenzaron a especular, ¿verdad? Comenzaron a decir, mire, fíjese que antes de que le pasara eso, porque cuando le pasó eso a la señora, ella estaba sola en casa, él había salido a comprar. Entonces la gente comenzó a decir, mire, antes que le pasara eso, vieron pasar a un hombre vestido de negro por ahí enfrente, y que mire, y que no sé qué. Entonces, para acortarle la historia, este hermano lo convencieron de que lo que le había sucedido a la esposa era el resultado de una influencia espiritual y no de un descuido, hermano, de su salud, sino una cuestión espiritual. Entonces me dijo este hermano, mira, me dijo, quiero que me ayudes a orar por acá, por mi casa, por el lugar donde ellos vivían, y porque me han dicho que vieron esto, que vieron esto otro. Entonces me han dicho que unja la casa con aceite. Y él estaba tan afectado por la condición de la señora que sinceramente pues me sentí mal decirle que no. Me sentí mal decirle, mira, ¿sabes qué? O sea, no tiene nada que ver. Las paredes, hermanos, no van a ser poseídas por espíritus, no va a haber una mala influencia pegada en una pared. Y si en algún momento usted está en un lugar y siente una influencia negativa, la oración del justo, o sea, dice la Biblia, hermano, tiene poder. Usted puede orar, hermano, y declarar ese lugar limpio, sin necesidad de estar haciendo tanta cosa. ¿Acaso no dice la Escritura, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero este hermano pues estaba tan conmocionado, y le digo, ok, está bien, pero ¿y el aceite? Le dije. Hermano, y literalmente, ¿sabe qué fue lo que hizo? Fue a la tienda y compró un aceite de mesa, le decimos, ¿verdad? Aceite para cocinar. Y agarró el botellita de aceite, ¿verdad? Y comenzó a untarla en cada esquina, cada lugar de ahí de su casa. Hermano, eso es una enseñanza apartada de la Biblia. Porque la Escritura nos dice, y que se puede disfrazar de algo noble, algo bonito, y así por el estilo, en algunas congregaciones se puede ir mezclando, se puede ir metiendo tanto la verdad bíblica como la superstición o como la manipulación, hermanos. O la manipulación. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido, no sé decirle, experiencias o conocimientos de situaciones que son, entre comillas, llamémosle reales. Una persona me decía, mira, me decía, en mi casa, en el techo se oyen ruidos y cada vez que salimos no hay nadie. Se supone que la familia era cristiana y no vemos nada, pero se oye como que caminan, se oye como que andan allí. Y le comentó a otros creyentes. Y una de las hermanas, mire el consejo cristiano que le dio. Mire, le dijo, agarre un montón de sal y tírala en el techo, le dijo, y ya va a ver, le dijo, y ya va a ver. Y aquellos ni lentos ni perezosos, hermano, agarran la sal, la tiran al techo y, no sé si decirle, sorpréndase, ¿sabe qué pasó? Aparentemente cesó aquello usted. Y ese es el problema, ese es el problema. Cuando parece que algo funciona, aunque no esté en la Escritura. Y como parece que funciona, llegamos a ¿qué? A creerlo.
aunque no tenga un fundamento de la palabra, aunque no lo tenga. Y ellos llegaron a creer de que eso efectivamente producía que aquel malestar espiritual, llamémosle así, desapareciera. Y pasó un tiempo, hermano, y volvieron a escuchar los ruidos. ¿Y qué cree que hicieron? Volvieron a tirar sal, ¿verdad? Porque como había funcionado, y de ahí ya sacamos una enseñanza. ¿La enseñanza de qué? De la sal. Sí. Igual como la enseñanza del agua, hermano. ¿Ha visto usted en lugares, o digamos en funerales, que ponen un vasito de agua abajo de la caja del difunto? Eso es superstición. Eso es superstición. Porque los espíritus le tienen miedo al agua. Entonces, si a usted de chiquito lo asustaron diciéndole que ya vas a ver, cuando me muera te voy a jalar las patas, es mentira, mano. Quien le jala las patas debe ser alguien más, pero no a persona. No, ¿verdad? Entonces, la mezcla entre, repito, entre las verdades, las supersticiones y la persuasión es peligrosa. Es peligrosa. Entonces, los falsos maestros eran y son muy elocuentes. Agrada escucharlos, son convincentes. Son convincentes. Ellos pretenden manipular nuestras emociones. Hermano, y a veces no puedo decirle es tan fácil, pero a veces parece que es tan manipulable, que es tan práctico el poder crear esa situación. Hay personas, hermanos, que desde los púlpitos, mire, se rompen en llanto, derraman lágrimas y saben que pueden persuadir a través de eso. Y repito, cuando venimos a exponer la palabra de Dios, hermano, no es el objetivo persuadirlo ni convencerlo. Y aún cuando vamos a evangelizar, muchas veces le he dicho, hermano, nuestra finalidad no es convencer a nadie. Usted no se sienta mal si usted va a evangelizar, hermano, y le dicen que no, usted no se sienta mal, si no es a usted que lo han despreciado. Si es quien desprecian es al Señor, no nosotros. No nosotros. Pero es que mire, ya lo estaba convenciendo. Hermano, nosotros no convencemos a la gente. La Biblia dice que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, aparte de hacer referencia a esa condición, llamémosle elocuente, dice la palabra, que los falsos maestros se gloriaban a sí mismos. O sea, no se gloriaban por lo que Dios hacía en ellos, sino por lo que ellos eran. ¿Cómo identificamos una persona que se gloría en sí mismo? Cuando, decíamos la semana pasada, cuando se atreve a mirar con menosprecio a otro creyente o a un miembro de otra congregación. Cuando se atreve a mirarlo con ese menosprecio, es porque está diciendo, si yo soy mejor, yo soy mejor. No, si esos hermanitos, ¿verdad? No, si esa gentecita, esos términos despectivos, ¿por qué se atreven a declararlo? Porque ellos creen que están en una condición, ¿qué, hermanos? Superior. ¿En qué se están gloriando? ¿En Cristo? No, en ellos mismos. En ellos mismos. Cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, nos podemos gloriar ¿en quién? En Cristo. ¿Qué es gloriarse en Cristo? Que la gloria no nos pertenece a nosotros, sino que lo que Dios nos permite lograr o alcanzar es por su gracia y su misericordia. Dios le permite a usted, le da los recursos, hablemos en el término material, Dios a usted le da los recursos, la capacidad para adquirir bienes, hermano, o para alcanzar objetivos. Entonces cuando hablamos, hermanos, de gloriarnos en Cristo es, mire qué bonita su casa. No, pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Él ha podido ser posible. Mire que sus logros, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él me dio la capacidad, los recursos, las condiciones para poderlo lograr, para poderlo alcanzar. Es muy diferente, es muy distinto. Entonces,
Cuando el apóstol Pablo habla de gloriarse en la carne, viene y dice, mire, si se trata de gloriarse en la carne, yo también tengo motivos para hacerlo. Yo podría hacerlo. Y es cuando dice que él es hebreo de hebreos, que él es fariseo, que fue circuncidado el 8º día, que en cuanto al celo, dice perseguidor de la iglesia. Porque los religiosos, hermano, los religiosos, y escúcheme bien esto, los religiosos son sumamente celosos. ¿De qué? De su, valga la redundancia, religión. De su religión. No tanto de su comunión con Dios, ni de Dios mismo, sino de su religión. Sino de su religión. Entonces, y uno conoce gente así, hermano. Uno conoce gente así. Que si les habla de su religión, olvídese. 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 Para ellos, sus aspectos religiosos son intocables. Intocables. Contaba un conocido que había ido no sé a qué región de México a trabajar y que de repente comenzó a hablar no sé qué, pero dijo algo en contra de la Virgen de Guadalupe. Y los que estaban allí le dijeron, no, le dijeron, habla de quien querrás, aunque hasta de Dios puedes hablar, pero la Virgen no la toques, le dijeron. Dándole una condición de supremacía por encima de Dios. Ahora, ¿qué tipo de celo es eso? Eso se llama religiosidad. Se llama religiosidad. Nuestro pastor general tenía algo muy interesante porque él decía, mire, a mí no me defienda, decía él. A mí no me defienda. No peleé por la iglesia, por las cosas que la gente decía de la iglesia, ni por él. No, llegó un punto donde decía, si a mí me resbala, decía. Si usted en algún momento va a argumentar algo y se va a ofender por algo, que sea por Jesucristo, hermano. Que sea por Jesucristo. Porque por todo lo demás es secundario, hermano. Todo lo demás es secundario. De las congregaciones siempre van a hablar. Siempre. Y cuanto más hagan, más van a hablar. Más van a hablar. Y cuando quieren atacar a una congregación, siempre se van a remitir casi a las mismas cosas. A la cuestión del dinero y después a los hipócritas. Es que en esa iglesia hay un montón de hipócritas que hay. En todas habemos, hermano. En todas. Y entonces ese no es el argumento, ¿verdad? Ya decíamos la vez pasada, si ese fuera el argumento, y en la familia no hay gente hipócrita. Sí hay, entonces sálgase de la familia también, ¿verdad? Y en el trabajo hay gente hipócrita. Entonces ya no vaya a trabajar. Y en el mundo hay gente hipócrita. Hay que ir a poblar la luna entonces, ¿verdad? Entonces son argumentos, hermanos, que no tienen razón de ser. Pero nosotros, hermano, no tenemos que mostrarnos en una condición sumamente ofendida, ¿verdad? Mire, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que los del tabernáculo, está bueno. Que los bautistas, está bueno. Usted no se complica la vida, hermano, tratando de probarle algo a la gente. No se complica la vida haciendo eso. Si de algo, repito, usted quiere hablar, hable de Cristo, hermano. O una clave sencilla de evangelismo. Cuando usted vaya a evangelizar a alguien y le comience a hablar de cualquier otra cosa, de la iglesia, de los líderes, de los pastores, hermano, de otras doctrinas, usted simplemente dígale, mire, es que yo le quiero hablar de la salvación. Yo no le vengo a hablar de la iglesia, ni de la religión, ni de los pastores, ni de los líderes, ni del bautismo, ni de María. Yo le quiero hablar de la salvación. De la salvación. Y no se salga de allí. Y no se salga de allí. Porque ese es el punto, ese es el tema. Ese es el tema. No, pero que mire que en esa iglesia, mire, con mi iglesia no se meta. Porque usted supiera todo lo que la iglesia hace. Hermano, hace tiempos, no sé si fue un libro, no recuerdo, pero alguien planteaba y decía las 3 cruces del Calvario. Y muy interesante porque en las 3 cruces del Calvario, como nosotros tradicionalmente lo hemos, o lo conocemos, ¿verdad? Perdón, no tradicionalmente, bíblicamente lo conocemos, pues una era de Jesucristo y 2 de los malhechores.
Pero si lo hablamos en la actualidad, a veces en el Calvario, hermano, hay 3 cruces, siempre la de Cristo, y algunas veces ponen allí también, en las cruces del Calvario, la iglesia, y algunas otras veces ponen ahí en la cruz del Calvario al pastor, poniéndolo en una misma condición, la iglesia, el pastor y Cristo. Mis estimados hermanos, a quien tenemos que mirar siempre ahí es a Jesucristo, porque los otros 2 eran y siempre seguirán siendo, ¿qué, hermanos? Ladrones. Siempre, siempre. Entonces es a Jesucristo. El apóstol dice, miren, yo tengo cosas para gloriarme, porque si podemos, si nos vamos al otro extremo, si nosotros hablamos en términos terrenales, no, pues, pueden que hayan motivos, hermano, que hayan motivos para gloriarse. Y nosotros podríamos hablar de la organización, de la iglesia, mire lo que aquí o lo que la organización hace, no lo hace cualquiera, y esto otro, y aquí y allá. Hermano, podemos hablar de un montón de cosas. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, pero cuántas cosas, dice, eran para mí, ¿qué dice? Ganancia, ganancia. Yo no sé si decirle que entre los piropos ofensivos serían, ¿verdad? Algo así. Es que alguien invitó a una persona, acá, estoy hablando de acá, de esta iglesia, hermano. Y yo sé que algunos van a decir, eso dijo. Cosa que para mí es totalmente fuera de lugar. Pero alguien invitó a una persona acá a la iglesia y vino. Yo no le conocí, no sé quién es, por eso puedo hablar con libertad. Y vino. Y cuando vino y terminó todo, estuvo en el servicio y todo, ¿sabe qué fue lo que le ofendió, hermano? A que no se imagina qué fue lo que le ofendió. Dijo, en esa iglesia, mucho lujo, dijo, hermano. ¿Y de dónde usted? ¿Y de dónde? No, le dijo, mire, esas bancas que no eran estas, por cierto, no que eran estas todavía. Mire esas bancas, 2 carros, le dijo. No, le dijo, hay mucho lujo, le dijo. ¿Qué es eso? Hermano, lujo, ¿de dónde, hermano? Solo los asistentes, que es otra cosa, ¿verdad? Que un caché y toda la situación, pues. Pero, hermano, si fuera cuestión de gloriarse, el apóstol, pues hay de dónde, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, no, pues el lujo que nos echamos nosotros aquí no es cualquier cosa, hermano, ¿verdad? Pero no, el apóstol dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, les he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que él estima por ganancias? Las que ha descrito anteriormente. Cuando dice en cuanto a la ley fariseo, hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, en cuanto a la iglesia, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, todas esas cosas que eran valiosas, hermano, eran valiosas religiosamente hablando, eran valiosas. Es como la gente que se sentía orgullosa de poner, hermano, en su puerta aquel sticker, ¿verdad? Bastante malintencionado, por cierto, cuando decía, aquí somos católicos y no aceptamos ningún otro tipo de fe o de religión. Ponían en la puerta como que dice, nadie venga a hablarme de esto aquí a mí. Y parecería que eso le daba a la gente cierta condición de celo, ¿verdad? No, mire, hay gente así. No, mira, si querés podemos hablar de cualquier otra cosa, pero de esto no. De esto no. Y hay gente que le ha dicho, si querés que sigamos siendo amigos, no me vuelvas a hablar de esas cosas. Hermanos, situaciones así. Ahora, para ellos el celo es algo que les da como categoría, ¿verdad? Que les da como categoría. Ahora, el apóstol dice, todas esas cosas para mí eran ganancia. O sea, le llenaban de orgullo religioso. Y dice, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, cuando el Señor vino, hermano, y le quitó la venda de los ojos, se dio cuenta que todas esas cosas que para los religiosos siguen teniendo valor, en Cristo, hermano, son condiciones que hasta pueden llenar de vergüenza. Pueden llenar de vergüenza. Cuando uno se peleaba por aspectos religiosos, hermano, se peleaba por eso, por aspectos religiosos. Que mi iglesia aquí, que tu iglesia allá. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que aún, hermano, entre cristianos hubieron pleitos y divisiones
en nuestra historia relativamente reciente, hace 20, 25 años, hermano, los bautistas y los pentecostales parece que vivían una pelea, una lucha. Parece que vivían así. Si en aquellos tiempos a nuestra iglesia, ¿sabe cómo le apodaron? Porque no era de cariño. ¿Sabe cómo le decían los pentecostales, por cierto? La gran refrigeradora, nos decían. Porque allí no se siente. Porque allí no se siente. Mis estimados hermanos, y esa contienda entre creyentes, gracias a Dios, que en la actualidad mucho de eso se ha superado, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios que podemos tener, y yo tenía un buen amigo que una vez vino para un diciembre, por cierto, acá, un buen amigo pentecostal, pastor pentecostal, y siempre tuvimos una amistad muy amena, muy relajada, platicábamos de tantas cosas, incluso de cuestiones espirituales, pero nunca tuvimos una contienda en cuanto a doctrina, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero, repito, son cosas que se han ido superando. Entonces dice la Escritura, que esas cosas, dice el apóstol, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Ahora, ¿qué es lo que él había perdido? No estaba hablando de que había perdido, digamos, ciertas condiciones materiales o económicas. ¿Qué es lo que se había perdido? Llamémosle su condición, su categoría, su reconocimiento religioso. Eso sí lo había perdido. Eso sí. Y es que, hermanos, cuando hablamos de aspectos religiosos o superficiales, no, mire, hay cosas para lo cual uno se puede sentir, llamémosle, medio avergonzado. En una oportunidad estaba en un funeral y llegaron unas señoras que nosotros tradicionalmente le llamamos rezadoras, ya señoras, y comenzaron ellas a desarrollar sus rezos. Lo tremendo del caso es que se arrodillaron, todas las señoras se arrodillaron y comenzaron con el rosario y todo lo demás. Hermano, yo estimo que no pasaron menos, óigame bien, no pasaron menos de 20 a 30 minutos y esas señoras estaban de rodillas, 20 o 30 minutos. Y cuando uno ve esas cosas, yo estaba ahí. Y yo decía, yo, hermano, yo no soportaría, porque ni siquiera era un piso, llamémosle arregladito, liso, cerámica, cosas por el estilo, era tierra. Y decía, yo no aguantaría los que ellas aguantan. Y uno puede sentirse hasta avergonzado de eso, ¿verdad? Hasta avergonzado. ¿Cómo es posible que ellas puedan pasar tanto tiempo de rodillas? Y nosotros que decimos que conocemos a Dios, no lo hacemos o no lo podemos hacer. Yo no aguanto, hermano. Así de carnal soy. No aguanto. Pero cuando nos vamos, hermano, a lo que enseña la Escritura, entonces podemos entender algunas cosas. ¿Qué enseña la Escritura? Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y le aseguro que la pregunta que le voy a hacer puede confrontar nuestra mentalidad tradicionalista y religiosa. ¿Agradamos a Dios por estar 30 minutos de rodillas, hermano? ¿Agradamos a Dios por estar 30 minutos de rodillas, hermano? Porque nosotros creemos que cuando tenemos una necesidad urgente, ¿qué voy a hacer? Nosotros lo decimos en nuestro lenguaje. Hay que doblar rodillas, decimos nosotros, ¿verdad? Hay que doblar rodillas. Dice la Biblia que las rodillas mueven la mano o el corazón de Dios. ¿Dice la Biblia eso? ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios, hermano?
La fe. La fe. Usted puede estar de rodillas, pero si no tiene fe, eso se llama penitencia. En la religiosidad se llama penitencia. O creer que el sacrificio del cuerpo, hermano, purifica el alma. Eso es religiosidad. La Biblia dice, sin fe es, ¿qué dice? Imposible agradar a Dios. Ahora, si usted lo quiere hacer, hágalo. Hágalo. Pero el elemento que va a marcar la diferencia, ¿cuál es? La fe. La fe. La fe. Usted puede estar de rodillas, pero si no cree en lo que está pidiendo, ¿de qué sirve, hermano? No es cuestión de que Dios me ve que está de rodillas, me tiene que responder. Eso es chantaje, hermano. Porque si se arrodilla cuando la necesidad es fuerte, arrodíllese también para darle agradecimiento a Dios, ¿verdad? Porque a veces es el problema. Estoy enfermo, quiero que Dios me sane, me voy a arrodillar como en un acto de humillación. Está bien, pero cuando Dios le haya sanado, cuando Dios le tenga con bien, también arrodíllese en un acto de humillación delante de Dios por el bienestar que Él le ha dado sin nosotros merecerlo. Entonces, mis estimados hermanos, las cuestiones superficiales, por eso dice el apóstol, repito, ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdidas, repito, todo aquel estatus religioso, todo aquel estatus religioso. Quizás acá, hermanos, no se perciba mucho, pienso yo, usted lo sabrá ahí en su lugar de residencia, en su colonia, en su pasaje, pero en los lugares fuera de San Salvador, cuando el evangelio comenzó a crecer significativamente, cuando una persona que había sido muy entregada a alguna religión se convertía a Cristo, era motivo de escándalo, hermano. Era motivo de escándalo. Doña fulana, la que andaba rezando aquí, rezando allá, ahora la gente no decía, se hizo cristiana. La gente decía, se hizo protestante, decían. Los luteranos la convencieron. Así decían en lugares fuera de San Salvador. Los luteranos la convencieron. Y era motivo de escándalo. Y era motivo muchas veces, hermano, no puedo decir yo de persecución, pero sí de señalamientos. Como quien dice, ¿cómo le lavaron la cabeza? Y mis estimados hermanos, el apóstol dice, ese estatus religioso que yo tenía, yo lo estimo por pérdida, por amor de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo, escúcheme bien, no tenía estatus religioso. ¿Quiénes tenían estatus religioso? Los fariseos, los escribas. Ellos tenían estatus religioso. Jesucristo no. Por eso lo criticaban y decían, ¿cómo es posible que este hombre que dice que viene en nombre de Dios se meta con pecadores? ¿Cómo es posible? Y la gente se escandalizaba. Pero es que la verdadera razón por la cual Cristo, hermanos, vino y habitó entre nosotros, no es para que los justos o los que no tienen necesidad de perdón se aglomeraran o se juntaran en un mismo lugar. Jesucristo no vino para eso. Si Él hubiera venido para eso, mis estimados hermanos, entonces los fariseos y los escribas, ¿verdad? Y todos hubieran estado más que felices. Más que felices. Vaya, todos los sinvergüenzas, pecadores, no tienen acceso aquí. Vaya, vengan todos los que son puros y santos, limpios de todo pecado, vengan para acá. Contentos, porque hubieran dicho, seguimos manteniendo nuestro estatus, nuestra élite. No nos contaminamos con los demás. Pero el Señor fue todo lo contrario. Todo lo contrario. A ellos, a los que no necesitaban, o los que ellos creían que no necesitaban perdón, los veía de lejos, porque los altivos, Dios los ve de lejos. Dios los ve de lejos. El Señor les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y cuando habló de los enfermos, no se refirió exclusivamente a los enfermos, hermano, de alguna condición física, sino a aquellos que tenían una enfermedad que solamente Él puede curar, que son las enfermedades del alma. Y la principal de ellas, sí, es el pecado, de la cual Él nos ha hecho libres. Y por lo cual podemos decir que tenemos la plena seguridad que un día estaremos en su presencia
en el reino de los cielos. Así es que esta noche, en un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno, vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.